Bienvenido a otro programa Insight. Mi nombre es Carmen Romero. Te pedimos que te quedes ahí y compartas el testimonio del joven Alex Lanause. Un joven que tal vez el mundo secular puede decir que su vida fue marcada desde su niñez, pero podemos ver cómo Dios, lo que para el mundo era una derrota, lo convirtió en una vida victoriosa. Así que no te retires, que Insight comienza en breve. Bienvenido, Alex, a este programa Insight. Estoy muy agradecido, estoy muy honrado de estar aquí, Carmen, de verdad que sí. Agradecemos el que quieras compartir tu testimonio con tantos televidentes y queremos comenzar, primero que la gente conozca quién es Alex Lanause. ¿Cómo fue tu niñez? Bueno, Carmen, mi niñez nazco en Nueva York, en la ciudad del Bronx, Nueva York. Cuando tenía apenas solamente un mes, mi madre me traslada hacia Puerto Rico. En este transcurso ya mi padre biológico estaba en la cárcel. De hecho, no tengo el apellido de mi padre, por eso que Lanause es el de mi madre, porque cuando nazco mi padre está en la cárcel. Me traslada acá hasta Puerto Rico, al pueblo de Ponce, residencial Aristides Xavier, un residencial allá en Ponce, y es con donde comienza mi niñez. O sea que tu niñez como tal, el desarrollo fue de una forma disfuncional. Sí, siempre, así fue. Cuando fuiste creciendo, ¿cómo fue evolucionando ese tiempo? Cuando un niño se cría en una familia disfuncional donde hay ciertos cambios, carece de ciertas cosas. ¿Tú pasaste lo mismo? Sí, no, realmente la disfunción comienza desde que estoy en el vientre de mi madre, porque ya en el vientre mi madre consumía drogas. Pues mi padre ya con una vida delictiva, ya estaba en la cárcel. Cuando llego a Puerto Rico no era la diferencia, mi madre sigue en las drogas. Mi padre no lo conocía, comienzo a crecer, ya a la edad de 3 años me sacan de mi hogar biológico. Mi padre todavía estaba en la cárcel, mi madre estaba hundida en las drogas, éramos 4 hermanos. Mi hermano mayor lo llevan hacia otro hogar, mi hermana más pequeña, que para ese tiempo solamente tenía meses, la llevan a otro hogar. Y entonces quedábamos yo y la otra hermana que era mayor que yo que le seguía, y entonces nos toman, que de hecho las personas que nos toman eran unos pastores. O sea que se separa prácticamente lo que es tu familia, tus hermanos de sangre. Por completo, Cada correcto. uno se cría en un hogar distinto. Es correcto, excepto yo y mi hermana, los que estamos en el medio, la más pequeña y el mayor, ellos dos van a familiares diferentes. De hecho mi hermano mayor pasa por 6 casas, por 6 hogares. Ellos se van a hogares diferentes y yo y mi hermana, los del medio, entonces nos crían lo que son unos padres pastores. ¿Y qué pasó con ese desarrollo de tu vida? ¿Cómo entonces vas creciendo, vas evolucionando hasta llegar a la adolescencia? ¿Cómo fue? Muchas preguntas, muchas preguntas. Cuando ya comienza a crecer a la edad de 3 años, la gente o las personas piensan que no recuerdas nada. Por lo menos yo recordaba muchas cosas. De hecho, recordaba la primera vez que llegué a la casa de los padres que me criaron, que eran unos pastores. Aún puedo recordar que tenía una camisa, nunca se me olvida, una camisa roja. Recuerdo que la camisa roja me llegaba casi hasta los pies. Y entonces así llego, y cuando comienzo a crecer, en mi crecimiento había muchas preguntas. ¿Por qué mi mamá me abandonó? ¿Por qué mi mamá no me quiso? ¿Por qué yo no estoy con ella? Cosas que en la ignorancia uno no sabía. Gracias a Dios los padres que me criaron comenzaron a hacerme, siempre me criaron en una plataforma, siempre teniendo el temor de Dios. Y nunca se me olvida que cada vez que le hacía preguntas a mis padres me decían estas palabras. Me dijo, Dios va a comenzar a hacer cosas grandes contigo. Y cuando tú seas grande, me decían ellos, tú vas a ayudar a tus padres. Recuerdo que no obstante eso, no solamente ellos me daban esas palabras, a mi padre por 3 ocasiones, los que me criaron, tomaron a mi padre biológico y lo llevaron a un lugar de rehabilitación, y con mi madre hicieron lo mismo, cosa que me llamaba mucho la atención porque mi padre me cuenta que un día la llevan a ella a un lugar de rehabilitación bien lejos de Ponce, porque ella había ido a diferentes lugares y siempre terminaba yéndose. Pues la llevan a un lugar mucho más lejos. Me recuerdo que me contaron que le dieron una maletita y todo para ayudarla, porque pensaban en que Dios podía restaurar la familia. Cosa cómica, que ellos la llevan hacia ese lugar, la dejan allí, mis padres, los que me crían, bajan hacia Ponce, están haciendo unas diligencias, y cuando terminan de hacer las diligencias van hacia el pueblo de Ponce, y ¿sabe a quién se encuentran? A mi madre.
el mismo día que la habían llevado al lugar de rehabilitación, ese mismo día se había escapado y estaba una vez más en la plaza de la ciudad de Ponce consumiendo drogas una vez más. Ya a la edad de 7 años estaba predicando. A la edad de 7 años comienzo a predicar una pasión por Dios increíble y aparentemente no se veían los rastros o no se podían notar el efecto de haber nacido en una casa disfuncional. Había un chico, un niño de apenas 7 años predicando, viajando todo Puerto Rico y parecía que no había ningún efecto colateral en cuestión a lo que había vivido en mi crianza. Pero recuerdo que ya a la edad de 9, 10 años ya las preguntas eran más claves, ya las preguntas estaban calando más en mi corazón. Recuerdo un día que le digo a mi mamá, la que me está criando, yo quiero ver a mi madre. Y yo la quiero ver, yo la quiero conocer. Y me dice, yo te voy a llevar y me recuerdo que me llevan a un lugar donde ella estaba y el impacto fue increíble, porque yo veo a mi madre drogada. En ese momento yo no sabía que una persona drogada actuaba de esa manera y yo le decía a mi madre que me estaba criando y le dije, ¿qué le pasa a ella? ¿Qué le sucede? ¿Por qué ella está así? Y me recuerdo que me asusté tanto que comencé a llorar y ella pues se va de allí y seguían las preguntas cada vez más, cada vez más. Sabía que mi madre no tenía problemas y ahora la pregunta era ¿dónde está mi padre? Porque mi padre no lo había visto, no lo conocía, no sabía quién era. Y comienza entonces lo que es una disfunción. Comienzo entonces a sentir un vacío increíble, a tal nivel que me recuerdo que estoy con mi papá, porque mi papá fue pastor por 38 años. Y recuerdo que un día fuimos a algo que le llaman una bienal. Y estamos en una casa y en esa casa había unas camas literas. Mi padre, el que me cría, está en la parte de arriba y yo estoy en la parte de abajo. Y me recuerdo que me levanto como a las 3 de la mañana y estoy llorando. Llorando, llorando, llorando. Y mi papá se levanta y me dice, ¿qué te pasa? Y yo le digo, papi, yo no quiero que tú te mueras. Y yo solamente con 9 años yo estoy llorando porque yo no quería que mi padre, el que me estaba criando, se muriera porque sentía que me iba a quedar sin nadie. Y ese sentimiento de soledad, ya estaba arraigado. El miedo de que se volviera a repetir la historia, de que unos padres que me rechazaron, que no me amaban, que se volviera a repetir lo mismo. No quería verme solo. Y recuerdo que papi me abrazó bien fuerte y me dijo, yo no te voy a dejar. Pero la palabra dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Todavía lo recuerdo y traía mis sentimientos, porque fue una noche que me marcó. Lloré como nunca en mi vida había llorado, nunca había llorado tanto. El miedo de la falta de un padre en tu vida. Porque salgo de un residencial, ahora vuelvo a conectarme a un residencial con personas de ese residencial, que en algún momento conocieron a mi padre, conocieron mis tíos, conocieron mis primos. Y ahora de donde Dios en un momento aparentemente me había rescatado y había salido, ahora vuelvo al mismo lugar. A pesar de ese tiempo, dice que ya estabas predicando porque ya tenías un modelaje, ya estabas viendo cómo Dios obraba en la vida de otras personas y ese modelaje te llevaba a llevar la palabra, pero en sí dentro de ti habían cosas que no habían sanado. Eso es así. Entonces, ¿cómo vas evolucionando y cuando vas creciendo? ¿Qué va pasando el tiempo? Porque cuando llegas a la adolescencia, que es una etapa crucial, donde se manifiestan muchos cambios, no tanto emocionales, sino físicos, y cambios en la vida de cada joven, ¿qué comenzaste a pensar? Cada vez las preguntas eran mayores. Cuando llego a los 11 años, mi padre biológico llega a Puerto Rico. Él estaba en la ciudad de Filadelfia, los Estados Unidos. Él llega a Puerto Rico y me recuerdo que hizo unos contactos y llega a donde yo estoy viviendo. Era después de tantos años ver a mi padre, cosa que cuando lo veo tenía miedo, pero al mismo tiempo un anhelo de abrazarlo. Y cuando lo veo, recuerdo que le digo, ¿por qué me abandonaste? Y él no me dio palabras, él solamente me abrazó. Sin saber que después de tantos años era la primera vez que lo veía y la última vez que lo iba a ver. 2 años después, cuando cumplo los 13 años, mi padre en la ciudad de Filadelfia muere de una sobredosis de droga. Seguían las preguntas. Cuando me entero, ya había pasado como un mes que ya lo habían sepultado, que lo habían enterrado. Yo no sabía, pero no tenía contacto con él. Veo a un familiar, me dice, ¿sabes que tu padre murió? Y yo, ¿cómo? Y él me dice, sí, murió de una sobredosis de droga. Seguían las preguntas. ¿Por qué Dios? Llega un momento donde, lo soy bien honesto, le pregunto al Señor,
¿de verdad tú dices que tú me amas? ¿De verdad yo estoy hablando de un Dios de amor cuando realmente lo que vi en mi vida no fue ese amor? Porque yo no pedí tener unos padres así. Yo no pedí tener unos padres que amaran más la droga que a mí. Comenzaban las preguntas y decía el Señor, enséñame ese amor porque no lo conozco. Yo creo que cuando alguien ama, protege, cuida, no olvida. Y yo siento que tú te olvidaste de mí. Hubo un evento que entonces ya me alejo de Dios, dejo de predicar. O sea que entró en ti como una rebeldía. Muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Y por mi madre una rebeldía increíble. Le decía, y tenía una rabia por dentro. Yo decía, yo no veo a mis hermanos. Y le dije, por culpa de mis padres, porque amaron más la droga que a nosotros. Comienza la rebeldía, el saber que no puedo tener mis hermanos cerca. Tenía a mi hermana más pequeña, no sabía dónde estaba. Estaba viendo todo este tipo de disfunciones y el coraje seguía creciendo. Seguía creciendo, seguía creciendo. Ya cuando él muere, me alejo de la presencia de Dios. Yo le digo al Señor, tú no me amas. Recuerdo que un día le estoy hablando a Dios, entre tantas de esas veces que le estaba reclamando, y miro al cielo y le dije, tú no amas a nadie. Le dije, tú no me amas a mí. Créeme que si me hubieras amado, yo no hubiera vivido eso. Y recuerdo que Dios me habló en aquel momento, no le servía al Señor. Y Dios me habló y me dijo, yo amé a mi hijo, pero lo di en la cruz del Calvario. Eso fue un impacto tan fuerte. Fue un impacto y entendía que había un destino, pero aún la rebeldía seguía creciendo. Cuando comienzo a seguir creciendo, gracias le doy a Dios, nunca usé droga, nunca consumí droga, nunca viví alcohol, pero comienzo a contactar personas, cosa que es bien increíble, porque salgo de un residencial, ahora vuelvo a conectarme en un residencial con personas de ese residencial, que en algún momento conocieron a mi padre, conocieron mis tíos, conocieron mis primos. Y ahora de donde Dios en un momento aparentemente me había rescatado y había salido, ahora vuelvo al mismo lugar. Ahí comienzo lo que es el trasiego de drogas, comienzo a lo que es ver dinero por la droga. Y no la consumía porque yo decía, bueno, mi padre murió de una sobredosis de droga, yo no quiero morirme muerto de una sobredosis de droga. Pero comenzaba a ver el dinero comenzó a llamar mi atención. Comienzan las cosas a ponerse un poco más fuertes. Porque ahora ya no solamente vendía droga, ahora estoy teniendo problemas con otras personas. Ahora lo que le llamamos en la calle, ahora tenía guerra con otras personas por el control de un punto. Ahora comienzo a tener conflictos, una vida totalmente disfuncional. Era increíble lo que yo estaba viviendo. No respetaba a las mujeres, no las podía amar. De mí no podía salir un mi amor, cariño. A quien único podía darle afecto y amor era mi madre, la que me había criado, y a mi hermana. Fuera de ahí no podía. De hecho, miraba a una mujer y no podía tener respeto hacia ella, porque solamente recordaba y decía, si mi madre que me tuvo 9 meses en su vientre no me amó, como una mujer que llega a mi vida ahora me va a amar. Comienza entonces una destrucción y tantas preguntas. A la edad de 19 años salgo de Puerto Rico hacia la ciudad de Filadelfia. Salgo de Puerto Rico porque mis padres que me están criando me dicen, tú tienes que salir de aquí. Nosotros preferimos verte lejos antes que verte 7 pies bajo tierra. Ya tenía problemas, ya tenía guerras con muchísima gente, ya personas me estaban buscando para matarme. Y mis padres, increíble, fue bien fuerte porque mis padres en todos estos días están pastoreando. En ningún momento me rechazaron. De hecho, ellos estaban yo vivía con ellos en una casa pastoral. Y recuerdo un día, siempre doy este testimonio, porque recuerdo un día que llego a mi casa, eran casi las 3 de la madrugada, mi padre está en la sala, y yo digo, papi me va a regañar, papi va a estar molesto. Me recuerdo que se levanta, va hacia mí, me da la mano y me dice, Dios te bendiga, evangelista. Y yo lo miro, ¿de qué tú estás hablando, papi? Le dije, tú estás loco, ¿por qué tú me dices eso? Y él mirándome a los ojos bien fijo me dijo, es que yo no hablo por lo que veo, yo hablo por lo que creo. Recuerdo que voy de camino hacia mi habitación y esa noche no pude dormir, solamente podía llorar, porque a pesar de que mi vida estaba destruida, sentía en mi espíritu y en mi corazón un llamado tan grande que me decía, tienes un destino y no vas a morir. Aunque aparentemente tu vida está destruida, yo te llamé para este tiempo. Llego a los Estados Unidos, allá sigue la misma vida directiva, comienzo a hacerme muchas preguntas. Todavía allá me encuentro con mi madre biológica. Cuando me encuentro con mi madre biológica,
me choco con la dura realidad de que cuando llego a donde ella, pensando que podía pedirme perdón, ella me mira y me dice, ¿por qué no me buscaste si yo soy tu mamá? Te reclamó entonces. Sí, me reclamó. Ahí era más la rebeldía, era más el coraje. Estás esperando que tu madre te diga, perdón hijo, perdón, no. Ahora escucha una madre reclamándote porque no me buscaste. Yo fui la que te di a luz. El coraje era tan grande, yo no lo puedo explicar. Era una rabia tan grande, yo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es tan atrevida que me dice eso en mi cara? Cuando llevo ya alrededor de 3 años en los Estados Unidos, trato de ir a la iglesia, pero era muy difícil. Llego a la iglesia, Dios me hablaba, sentía el llamado, pero había una disfunción tan increíble sobre mi vida. Un día recuerdo que tomo la decisión de ir a la iglesia, era domingo, era en la mañana, el servicio comenzaba a las 10 de la mañana. Llego a la iglesia, cuando llego a la iglesia, detienen el servicio. Y yo digo, wow. Y el pastor manda a todo el mundo a levantarse, a elevar una oración. Y yo digo, ¿pero por qué detienen el servicio? ¿Qué pasó? De momento el pastor me dice, tenemos al hermano Alex, por favor pasa aquí que queremos orar por ti. A todas estas yo no entiendo qué es lo que está ocurriendo. Cuando voy hacia el frente, siento alguien que me abraza. Cuando miro era mi hermano biológico, mi hermano mayor. Y yo digo, wow, ¿por qué tú estás aquí? ¿Qué pasó? Él me abraza, comienza a llorar. Ahí el pastor está orando por mí, está todo el mundo allí de pie orando por mí. Y yo le digo, ¿qué pasa? Y él me dice, se nos fue. Y yo, ¿qué se nos fue qué? Y me dice, nuestra hermana más pequeña acaba de fallecer. Yo no podía creer eso. Mi hermana solamente tenía 18 años y muere de una sobredosis de droga también. Me recuerdo que mi hermano mayor me dice, tienes que hablar con nuestra madre. Me dice, vamos a la casa de ella. Y yo decía, wow. Y yo decía, puedes pedirme tantas cosas, pero me estás pidiendo eso. Y ahí salimos de la iglesia, todavía en shock. Yo pensaba que estaba en un sueño, yo pensaba que era una pesadilla. Y yo le decía a mi hermano, dime que esto es una pesadilla, no me digas que esto es verdad. Y él solamente me dice, se fue, se fue, se fue. La rebeldía crecía, el coraje, la rabia crecía. Ahora era una razón más para odiar más a mi madre. Ahora mi hermana más pequeña, con apenas 18 años, estábamos viajando hacia Puerto Rico y ver frente a un ataúd mi hermanita, que si usted lo hubiera visto, lo que parecía que tenía 13 años porque era bien flaquita, y verla ahí y decir, yo no puedo creer esto, yo no puedo creer esto, mi vida sigue disfuncional, un descontrol increíble, sabía que tenía un llamado pero no podía. Comencé a jugar con mujeres. Para mí me hacía sentir bien, hacer llorar a una mujer, hacerla sufrir. El yo ver que una mujer se destruía sentimentalmente para mí era un premio, porque yo veía en las mujeres mi madre. Yo quería causar un dolor tan grande en ella, pero no podía. Y las personas que se acercaban a mí le causaba ese dolor. Gracias a esa disfunción, una vida totalmente destruida, a temprana edad ya era padre 2 veces. Mi vida totalmente, y decía, ya no tengo llamada. Que yo no tengo destino, ya todo se acabó. Lo que Dios un día me dijo, nada va a ocurrir. Porque yo en mi mente decía, bueno, los evangelistas, los ministros, ellos me enseñaron que tienen que tener un background limpio, que todo tienen que estar bien, el mío está asqueroso. En mí no hay quien crea, no es imposible que haya un llamado sobre mi vida. Hasta que un día, en mi habitación, estoy orando. Y le digo al Señor, ya el llamado murió. Por favor, visítame. Nunca se me olvida que estoy llorando y llorando en mi habitación, llorando y llorando. Y le digo al Señor, estoy cansado de esta vida, estoy cansado de vivir, por favor, haz algo. Por favor, haz algo. Recuerdo que se mete una nube, porque la vi, una nube blanca. Se fue en Filadelfia, la casa en la que vivía, se mete una nube blanca, yo la podía ver, literalmente la podía ver. Siento una presencia tan fuerte
Y cuando esa presencia me abraza, me sentía tan indigno que lo único que podía hacer era pedir perdón. Me sentía la basura más miserable, pero al mismo tiempo la presencia era tan fuerte, yo sentía el amor de Dios tan fuerte, que yo lo único que le decía al Señor, perdóname, tú sabes que te amo. Le decía, Señor, perdóname. Recuerda que estaba de rodillas, quedé acostado en el suelo, no me podía parar. Fue la presencia de Dios y yo decía en mi mente, ¿cómo es que Dios me está visitando? ¿Cómo es que yo siento su presencia tan fuerte cuando yo no soy digno? Cuando mi vida está totalmente destruida. Cuando estoy en todo esto, que estoy experimentando todo esto, escucho la voz de Dios. Y me dice, ni tus debilidades, ni tus tentaciones serán mayor que mi llamado. Ahí comienza un hambre por Dios impresionante. Ahí comienza, como diría yo, un respiro. El saber, y Dios me decía, te voy a restaurar. Aunque te señalen, aunque te juzguen, porque ahora lo difícil es que ves una vida destruida, tienes una disfunción increíble, tu padre muerto de una sobredosis, una hermana muerta por una sobredosis, tu vida aparentemente no tiene un orden, no tiene un rumbo. Ahora, ¿cómo alguien puede pensar que de ahí algo puede nacer? ¿Cómo alguien puede pensar que un llamado puede nacer de una basura tan grande? Y Dios me dice, en ti se cumple la palabra, de lo más vil y menospreciado, escojo yo para avergonzar a los sabios. Entonces comencé a entender que no tenía que perdonar a mis padres, tenía que perdonarme a mí mismo. Pensé que la libertad era ver a mis padres de frente y pedirle perdón. No, tenía que perdonarme a mí. Perdonarme de que a pesar de lo que pude vivir, los procesos no fueron la plataforma de mi destrucción, fueron la plataforma para hoy ver la gloria que hoy estoy viendo. Comencé a entender que el que mi madre en un momento me haya abandonado no fue realmente que el infierno había preparado mi destrucción, era que Dios había planeado mi destino. Comienza mi espíritu a entender los procesos, comienza mi vida a entender mi llamado. Y decía, wow, esto no vino para destruirme, esto vino para promocionarme. Me recuerdo que mi hermano mayor me dice, tienes que hablar con nuestra madre. Me dice, vamos a la casa de ella. Y yo decía, wow. Y yo decía, puedes pedirme tantas cosas, pero me estás pidiendo eso. Era bien difícil y me recuerdo que era un martes en la noche y yo le dije, vamos a hacerlo, vamos. Recuerdo que nos parqueamos, entramos a la casa y estaba ella. Increíblemente, yo la miro a los ojos llorando y le digo, mami, perdóname. Vuelvo y la miro a los ojos y le digo, mami, perdóname. Recuerdo que ella no pudo aguantar y comenzó a llorar. Y él me dice, ¿cómo es posible que tú me digas que te perdones cuando fui yo la que te hice daño? Y fue y me abrazó. Y yo le dije, lo que pasa es que yo no te puedo odiar, solamente te puedo amar, porque en mi corazón está el amor de Dios. Recuerdo que cuando la abracé sentí un amor tan grande, yo no lo podía explicar, porque ¿cómo tú puedes amar a alguien que te ha hecho tanto daño? Y Dios me dijo en ese preciso momento, solamente vas a hacer lo que hago yo contigo todos los días. Entender que tantas veces que le di la espalda a Dios, Dios me seguía amando. Entender que tantas veces que le fallé y Él me seguía abrazando. Me dice, no vas a hacer nada distinto. Lo que hago yo contigo todos los días es lo que vas a hacer con ella hoy. Y viendo una mujer que a pesar de que me hacía daño, dije, te amo. Comencé a entender que no era ella, era la influencia que había en ella. Comencé a entender que mi lucha no era contra carne, era contra principados, era algo espiritual. Ya no veía a una mujer, veía las tinieblas tratando de destruir la mujer que me trajo a la vida. Recuerdo que después de eso la invitamos a la iglesia. Cuando la invitamos a la iglesia, yo y mi hermano oramos y le pedimos a Dios porque la transformara. Para la gloria del Señor, un día la invitamos a la iglesia y aceptó al Señor. Ahí comienza entonces todo el proceso de volver a reconciliarnos, el proceso de volver entonces a decirle a ella de que no te rechazamos, al contrario, te amamos. Tienes aquí hijos, olvidamos el pasado, olvidamos todo atrás y comenzamos nuevamente de nuevo. Y en ese proceso, en ese cambio, hoy por hoy, ¿quién es Alex? ¿Y cómo está su familia?
esos padres que te criaron y todo eso? Wow. ¿Qué le puedo decir? En meses Dios comenzó a hacer cosas grandes. Fue increíble. Hoy día tenemos un ministerio llamado Nueva Generación Profética, un ministerio que está abarcando Puerto Rico completo, un ministerio que está tocando residenciales, está tocando barrios, estamos tocando las vidas en necesidad. Rompimos los paradigmas de estar 4 paredes y Dios ha puesto algo en nuestro corazón de transformar vidas. ¿Sabe por qué, Carmen? Porque tristemente en el peor momento de mi padre, a lo mejor una persona no llegó a darle una palabra. Y cada vez que veo un adicto hoy día, veo a mi padre. Cada vez que veo a un joven destruido en la droga, veo a mi hermana. Y yo dije, Señor, no tuve la oportunidad de llegar hasta mi padre y poder salvarlo o poder llegar hacia donde estaba él y darle una palabra de transformación, ni a mi hermana. Pero tengo muchas personas que los puedo ver como mi padre, puedo decirlo, no lo pude hacer por él, pero lo puedo hacer por ellos. Hoy estamos transformando vidas, Dios está haciendo cosas increíbles, estamos haciendo eventos, estamos haciendo congresos. De hecho, los congresos se llaman Rompiendo los Límites a lo Sobrenatural. Estos congresos están destinados para la gente que no conocen al Señor. Hoy mis padres, los que me criaron, con orgullo, lo que un día declararon, lo que un día creyeron, hoy lo están viendo. Hoy mi padre verme ministrando, verme predicándole a multitudes, dice, wow, valió la pena haber orado, haber creído y sobre todas las cosas entender que Dios puede hacer de lo más vil algo muy grande. Pues yo quiero agradecerte que hayas compartido tu testimonio porque muchas personas necesitaban oír esto. Y Dios te utilizó y ha hecho en ti algo nuevo. Ha restaurado todo. Y yo sé que muchas de las personas que nos están viendo se han identificado con tu testimonio. Así que te doy las gracias por compartir con nosotros en esta noche. Gracias, Carmen. Gracias a todos los que nos escucharon. Y esta palabra va para ti. Nunca cambies lo que Dios ha hecho sobre tu vida. No importa dónde estés ni lo que puedas estar atravesando. Siempre hay una posición en medio de tu condición. Y la posición te la entregó el Padre. Gracias. Agradecemos el que te hayas mantenido en sintonía. Esperamos que este testimonio haya sido de edificación para tu vida. Y si conoces de alguien que esté pasando por esta situación, puedes llevar el mensaje de restauración porque Dios todo lo cambia y hace las cosas nuevas. Te esperamos nuevamente en otro programa Insight.